Hola familias, aquí vamos, es la parte número 4 del libro de Shefali, La familia despierta. Y vamos a empezar, ayer nos quedamos en Veneno para los Padres y qué fue lo importante, lo que me quedó a mí de la parte pasada es las zonas de horarios, las zonas horarias que les llaman, que los hijos están en el presente y nosotros estamos en el futuro, en el hacer, qué es lo que sigue, a dónde vamos. Y ellos están más inmersos en el presente, nosotros no los dejamos a veces centrarse en ese presente y estamos constantemente en ese futuro que vamos, y hay que hacer, y ellos están en el ser, y tenemos que llegar a una balanza, de que haya un ser y que haya un hacer también. Como dice ella, a veces se tienen que hacer cosas, cuando tienes que comprar un boleto de avión y llevar todos tus documentos, hay que hacer, pero es un conflicto en las zonas de tiempo que hay. Ellos en el presente, nosotros en el futuro. ¿Qué tal si nos adaptamos y nos encontramos a la mitad del camino? Padrísimo. Vamos a empezar a leer Veneno para los Padres, la parte cuarta parte. Todas nuestras creencias sobre la educación emergen de una única fuente, el consumo de una dosis potente de lo que yo denomino veneno para los padres. Este veneno se presenta en forma de 7 mitos que la cultura mantiene en relación con la educación efectiva. Tal vez no se dé usted cuenta, pero cuando brinca, está consciente e inconscientemente permitiendo que uno o más de estos mitos le haga reaccionar. Estos mitos están tan generalizados y tan arraigados a la sociedad en la manera de hacer las cosas correctamente que nunca se nos ocurre cuestionarlos. El aspecto insidioso de los mitos es que en el preciso momento en que intentamos relacionarnos y comprender al niño, trabajan en contra y nos impiden establecer conexión con él. Es posible que lo que nos han enseñado a pensar sobre la educación sea de hecho la raíz de todas las disfunciones que experimentamos con los hijos. ¿Podría ser que la manera que interminablemente nos han dicho que es la correcta para educar a los hijos no lo sea? Y sobre todo, ¿nos atrevemos a entrar en el armario donde guardamos estas creencias y deshacernos de todas las que son tóxicas y todas las que son innecesarias? A pesar de la resistencia que podamos experimentar a la hora de cambiar las creencias como padres, no podremos evitar el hecho de que cada padre vive una relación profunda con estos mitos culturales. Los mitos definen cómo deberían ser los hijos, lo cual a menudo no tiene nada que ver con realidad de cómo son los hijos. Esta diferencia entre lo que la sociedad afirma como ideal y lo que son los niños individualmente es lo que verdaderamente causa tanta desconexión entre padre e hijos. Esta diferencia, que también alimenta nuestro miedo de que los hijos no vayan a triunfar o incluso fracasen, nos hace presionarlos tanto. Por desgracia, estos mitos reciben el apoyo no solo de los canales oficiales de la sociedad, como el gobierno, las instituciones religiosas y el sistema educativo, sino también de aquellos cuyas vidas personales se cruzan con las nuestras. Todos hemos tomado veneno para padres, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros maestros, clérigos y gran parte de la industria educativa. Estos mitos, reforzados durante generaciones, nos seducen para que nos sometamos a los dictados de la sociedad en lo concerniente a la manera en que deberían ser educados los niños y cómo se supone que deben ser. La psique parental colectiva que resulta de ello es, en efecto, un trance en el que todos hemos caído. Yo he dado conferencias en todo el mundo, y tanto si me hallaba en la India como en Canadá, México o Estados Unidos, encontraba padres bajo el mismo hechizo de los dictados culturales. Casi universalmente, actuamos de acuerdo con las creencias de la sociedad sin examinarlas. Gran parte del tiempo ni somos conscientes de hacerlo. Si en alguna ocasión vislumbramos el problema de estas creencias, es posible que nos asustemos. Tememos que si hacemos las cosas de otra manera nos quedaríamos aislados.
El pensamiento de desviarnos de lo establecido no solo nos asusta, sino que, como he dicho antes, también nos da miedo que pueda pasar con los hijos. Nos damos cuenta de que podríamos pagar un alto precio en manos de una sociedad que dispone de innumerables formas de castigar la falta de ortodoxia. Hablemos del precio de la falta de ortodoxia. Por miedo al aislamiento seguimos la corriente prevaleciente, en este caso, los mitos de lo que significa ser buenos padres. Si creemos que el coste de la falta de ortodoxia es demasiado elevado, esto indica que estamos desconectados de nuestra abundancia interior. En tal caso, este costo puede verdaderamente ser excesivo. No obstante, cuando nos conectamos con el poder interior, nos damos cuenta de que cuando seguimos la corriente y la obedecemos ciegamente es cuando en realidad pagamos el mayor precio, el precio de la autenticidad. Quiere decir, ya no somos auténticos, no somos reales. A pesar de su miedo, he descubierto que la mayoría de padres desean un nuevo enfoque educativo. El mundo necesita un cambio desesperadamente y el mejor lugar para iniciarlo es el hogar. Es aquí donde los niños reciben las plantillas, los patrones, los modelos para quererse a sí mismos y a los demás, resolver conflictos, cuidar del mundo que les rodea. El hogar es el semillero para todo lo que crecerá después. Si no se plantan las semillas adecuadas, los niños tendrán dificultades y por ende nosotros también con los niños. Para que el cambio se produzca en nuestra manera de educar, debemos ser radicales. Necesitamos abandonar las prácticas educativas arcaicas que han producido generaciones de humanos no realizados. A veces me preguntan, ¿cómo esperas que salga tu hija? Esta pregunta esconde la ilusión de que poseemos control sobre lo que los hijos llegan a ser. Inocente en la superficie, alimenta el deseo de los padres de microdirigir a los hijos y convertirlos en productos de su elaboración. Mi respuesta siempre es la misma. Mi objetivo como madre es educar a mi hija fiel a su individualidad, segura de su validez inherente, capaz de expresarse con autenticidad y conectada con su relación conmigo. En otras palabras, simplemente no me importa la carrera que elija o el estilo de vida que decida seguir, siempre y cuando sea fiel a sí misma. Los intentos de la sociedad de convertirla en algo diferente a lo que es no tienen ningún peso para mí. Los niños que crecen siendo auténticos inevitablemente serán miembros útiles de la sociedad porque sentirán la necesidad de cuidar de sus semejantes y del planeta en el que viven, dado que es así como tratan a su propio corazón, mente y cuerpo. Una persona que se ama a sí misma protegerá los derechos de los demás. Cuando nos liberamos del trance parental colectivo y vemos los mitos educativos de la sociedad tal como son, abrimos paso a la visión de nuestros hijos tal como son. Este es un gran descubrimiento. Empezamos a conectar con lo que nuestros hijos desean ser en lugar de lo que la sociedad nos dice que deberíamos querer que fueran. Al conectar con ellos de una forma que no hemos sido capaces de conectar hasta ahora porque no les veíamos como eran, les comprendemos en base a su temperamento, necesidades, luchas y deseos singulares. Pero antes debemos comprender estos mitos con el fin de liberarnos de ellos. Nuestros hijos, nuestro despertar. Este poema no sé exactamente cómo llamarlo, pero está precioso. Nuestros hijos, nuestro despertar. En mi ilusión pensaba que iba a educarte, para que fueras un ser entero, completo y valioso, educado, amable y sabio, un líder, con autoridad y libertad. Me engañé al pensar que lo sabía todo, traicionado por mi edad y poder. Pensé que lo tenía todo controlado, dispuesto a enseñarte, inspirarte y cambiarte. Es ahora, tras tantos momentos contigo, cuando me doy cuenta de lo estúpidas que eran mis ideas sin base y pomposas. Ahora lo entiendo. Eres tú el que está aquí para enseñarme, guiarme, dirigirme, cambiarme y elevarme, transformarme, despertarme e inspirarme a mí. Ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba, todo al revés e invertido. Tú eres el clarín diseñado a la perfección para despertarme a mi verdadero ser. Segunda parte, mitos sobre la educación de los hijos. Mito número 1.
La educación se centra en el niño. Una pregunta que formulo con frecuencia en los talleres es: ¿en qué debe centrarse principalmente la educación? La respuesta rotunda llega al instante, en el niño, por supuesto. Llegado a este punto, usted ya se habrá dado cuenta del problema de esta respuesta. Los asistentes a los talleres suelen preguntarse por qué hago esta pregunta cuando la respuesta es tan evidente. Entonces protestan cuando les explico que el enfoque de nuestra sociedad centrado en el niño es la raíz de decepciones, preocupaciones y disfunciones en las familias. ¿Cómo es posible?, pregunta el público atónito. ¿Cómo es posible que centrarnos en los hijos sea algo malo? ¿No debemos apoyarlos y ofrecerles todas las oportunidades que podamos? Antes de que los padres se me echen al cuello, les explico que no propongo que se vuelvan narcisistas, obsesionados consigo mismos, de manera que se centrarían en ellos en detrimento de los hijos. Al contrario, defiendo un enfoque educativo que ofrece el máximo beneficio para el niño. Gran parte de la educación consciente es enormemente contraintuitiva. Al principio no resulta fácil. No obstante, una vez explicado por qué el viejo paradigma educativo no funciona, los padres empiezan a ver las ventajas de este nuevo enfoque. El problema de la educación centrada en el niño. Hoy, cada vez más, los que estamos convencidos de que debemos educar a los hijos para que sean excepcionales. Hoy, cada vez somos más los que estamos convencidos de que debemos educar a los niños para que sean excepcionales. De hecho, la industria educativa, formada por un panteón de expertos que incluyen autores, psicólogos, psiquiatras, educadores, empresas, tutores, asesores, compañías farmacéuticas y blogueros, se nutren de la obsesión equivocada de los padres con la educación de niños excepcionales. En mis talleres, a menudo pregunto a los padres: ¿qué objetivos tiene para su hijo? Enseguida salen los típicos: que sea feliz, con éxito, amable, respetuoso. Sin darse cuenta, los padres transmiten el mensaje de que su hijo está en falta de algún modo, que estas cualidades no están ya presentes en el niño. La realidad es justo lo contrario. Los padres no son capaces de ver que sus hijos ya poseen estas cualidades. Desde la perspectiva de la sociedad, el niño necesita desarrollar estas cualidades para el futuro, mientras que yo afirmo que los niños ya las poseen, si bien a veces enmascaradas. La visión de la sociedad se centra en el futuro. La educación consciente nos mantiene firmes en el presente. La palabra objetivos implica por sí misma la imposición de planificar el futuro y crear la infancia como si se tratara de un proyecto con un resultado especificado. La presión por llevar a los niños a una meta provoca toda clase de tensiones que inevitablemente se convierten en reacciones que en ocasiones suben la temperatura del hogar hasta el punto de ebullición. Solo cuando somos capaces de conectar con los hijos como son en el momento presente, verlos como lo que necesitan ser en ese preciso momento, entonces podemos proporcionarles la educación que ellos necesitan. El movimiento sísmico de pasar de hacer encajar a nuestros hijos con una fantasía a hacer encajar nuestros deseos en relación con ellos, con las personas que realmente son, es lo que define la educación consciente. En lugar de alinear al niño con el método, alineemos el método con el niño. Mis clientes Rafael y Tess constantemente presionaban a su hijo Gavin para que lograra objetivos que era incapaz de alcanzar. Con un temperamento singular, Gavin era incapaz de seguir la curva normal del desarrollo de sus compañeros. Profesores y asesores educativos presionaban a los padres para equiparar al niño con la clase. Naturalmente, el ambiente familiar estaba plagado de peleas y desarmonía. Cuanto más presionaban los padres, más testarudo se volvía Gavin. Al irse frustrando más y más, la frecuencia de las rabietas en casa y en el colegio aumentaba exponencialmente. Inevitablemente, llegó la recomendación de medicar a Gavin. Huelga decir que ante esta sugerencia los padres se angustiaron. ¿Qué era lo mejor para su hijo? Si se negaban a medicarlo, ¿conllevaría esto un mayor riesgo? Sin saber a dónde dirigirse y en busca de una nueva perspectiva, llegaron a mi consulta.
Cuando los padres cargan el peso de tanto estrés como Rafael y Tess, hay que comenzar desestresándoles. Les expliqué que la presión sobre Gavin para alcanzar los marcadores típicos del desarrollo estaba volviendo loca a toda la familia. A menos que cambiara la energía en el hogar, correrían el riesgo de hacerle sufrir problemas psiquiátricos. Al fin y al cabo, nadie es capaz de vivir en una olla de presión mucho tiempo. Pedí a los padres que dejaran de presionar a Gavin durante un periodo de 3 meses. No les propuse que aflojaran en cuanto a límites y horarios en casa, solo que la presión emocional se redujera. También les pedí que reevaluaran sus expectativas respecto a su hijo y a ellos mismos. En las sesiones siguientes de terapia, esta pareja empezó a darse cuenta de cómo habían presionado a Gavin más allá de sus capacidades. Estaban tan obcecados con su objetivo de llevarlo a un sitio diferente que habían perdido la conexión con él en el lugar donde se encontraba. A medida que comprendían quién era su hijo en ese momento en lugar de quién se suponía que debía ser en el futuro, comenzaron a notar cambios destacables, no solo en Gavin, sino en el ambiente del hogar. Al final lo cambiaron a una escuela que le proporcionaba el entorno más afín a la persona que él es. A día de hoy sigue bien y sin medicarse. Pero, ¿qué tiene de malo educar al niño para que destaque? ¿Se ha dado cuenta de cuántos niños crecen angustiados en la actualidad? Los niños modernos sufren tanta ansiedad que diagnosticar y medicar a niños incluso pequeños se ha convertido en algo normal. Además de la ansiedad, la depresión afecta a muchos niños, no solo adolescentes, sino también niños de educación primaria. Cuando los hijos cargan con el peso de ser de una determinada manera para agradar a los padres, no pueden evitar sentir un elevado grado de ansiedad. En lugar de sentirse libres para desarrollarse de forma natural y espontánea en consonancia con su identidad auténtica, invierten sus esfuerzos en una lucha por ganar la aprobación de los padres y ganarse su cariño. Estos niños sufren la presión de amoldarse para adaptarse a los estándares de sus padres y los estándares culturales. Imagina cómo se sentiría si creyera constantemente que debe vivir a la altura de la idea de otra persona sobre cómo debe ser usted. Si recuerda cómo le hacía sentir esto de pequeño, podrá comprender el sentimiento. Quizás encontraría formas de esconder su verdadera identidad ante sus padres, a sabiendas de que no iban a entenderle por quien realmente era. Hace poco, mi hija de 12 años me contaba lo que sentía por un chico de su clase que le gustaba. Su amiga estaba con nosotras. Me dirigí a su amiga y le pregunté, ¿qué te aconseja tu madre cuando hablas de chicos? Respondió, oh, nunca hablo de chicos con mi madre, no me entendería. Piensa que no ha de gustarme ningún chico hasta que cumpla los 18. Me supo mal, no solo por ella, sino también por su madre, al darme cuenta de que ninguna de las dos experimentaba la deliciosa conexión que solo madre e hija pueden compartir cuando comentan asuntos del corazón. Me viene a la memoria el caso de otra madre, una clienta que presumía de su hija de 14 años. Tengo la suerte de que a mi hija no le interesan los chicos y es una estudiante sobresaliente. Es tan madura como una chica de 20 años. Cuando la hija oyó esas palabras, abrió los ojos espantada. En la siguiente sesión, le pregunté por qué había puesto aquella cara. Contestó, mi madre cree que no me interesan los chicos y no puedo traicionarla. Por favor, no le digas que hablo de chicos contigo. Se moriría si supiera que tengo novio. Está totalmente en contra. Le aseguré que le guardaría el secreto y le dije que era normal que le gustara a alguien a su edad, pero notaba el peso que sentía al pensar que estaba traicionando la fantasía idealizada que se había forjado su madre de ella y en cierto modo se sentía fracasada. Pregunte a cualquier niño y seguro que expresará libremente, excepto los límites adecuados, lo mucho que está resentido al estar sujeto a los dictados de los padres. Su espíritu, que intuitivamente sabe que debería autogobernarse, está ofendido al verse obligado a ajustarse a la idea que otro tiene de su expresión. Este resentimiento es lo que puede conducir al niño a convertirse en un adolescente que se rebela y se aliena de la autoridad parental. Cuando mayor sea el desajuste, mayor será el desafío y el aislamiento. Resulta imperativo que los padres nos demos cuenta de que creamos un abismo entre nosotros y los hijos. La tiranía de demasiado.
Como vimos en el caso de Gavin, cuanto más pretendemos microdirigir el progreso de nuestros hijos, más nos empuja la sociedad a depender de los expertos para arreglar a los niños si su ansiedad se vuelve abrumadora o si no rinden a cierto nivel. Por tanto, se ha convertido en algo normal que los padres alberguen el miedo de que algo pueda ir mal en relación con el desarrollo social y académico del niño. Por ejemplo, muchos padres se preguntan si su hijo es demasiado tímido, demasiado callado, demasiado precoz, demasiado agresivo, demasiado impulsivo, demasiado desprendido, demasiado desmotivado, demasiado despreocupado, demasiado meticuloso, demasiado impresionable, demasiado distraído, demasiado perezoso. Yo lo denomino la tiranía del demasiado. Estas y otras muchas más expresiones de demasiado son manifestaciones de preocupación, decepción e incluso culpa por parte de los padres que sienten que no cumplen bien su cometido. Debajo de todas se halla el miedo. Estas preocupaciones pueden ser especialmente agudas si la familia se enfrenta a una situación en que el niño se resiste al control. En estas situaciones, el miedo se convierte en alarma. Me doy cuenta de que solo otra persona en el mismo contexto puede comprender la sensación de indefensión y a menudo de terror que experimentan los padres. Incapaces de entender lo que ocurre, se sienten desesperadamente solos. Esto es especialmente cierto tanto si es pequeño como si ya es un adolescente. El niño parece irse desentendiendo de la familia. Evidentemente, hay que preocuparse cuando surge un problema alarmante de veras. Si no está seguro de los pasos que debe tomar para salvar la situación, es acertado buscar ayuda en los educadores, terapeutas y a veces psiquiatras. No obstante, cuando los niños crecen en un entorno despierto y consciente, las situaciones de este tipo deberían ser raras excepciones. Cuando se convierten en la norma es porque se ven perpetuadas por el enfoque desviado de los padres. El hecho es que lo que solía ser una excepción se ha convertido en la norma precisamente porque la obsesión de la sociedad con el éxito futuro del niño, definido según lo que pensamos que debería definirlo, supone una enorme carga para los jóvenes que se ven persiguiendo estándares imposibles y un nivel de excelencia inalcanzable. Dicha carga es psicológicamente nociva para el niño. Escuchando la radio, un día oí que un padre había llamado al decano de una prestigiosa universidad para pedirle consejo con la solicitud de admisión a la institución de su hija de 9 años. ¿Imagina la presión para esta niña? Especialmente si al final no es capaz de alcanzar las expectativas de los padres. Puede parecer un caso extremo, pero es una manera de ilustrar el fenómeno de la educación centrada en el niño que en la actualidad está haciendo estragos en la vida de muchos niños. Muchas de las expectativas de los padres son silenciosas. A pesar de no decirlo con palabras, los niños intuitivamente notan que deseamos que sean algo que no son. Notan que queremos que cumplan con nuestras fantasías acerca de quiénes son y qué deben lograr. Si algunos niños alcanzan las metas y tienen éxito. Sí, algunos niños alcanzan las metas y tienen éxito, pero cada niño que lo consigue, pero por cada niño que lo consigue existen muchos otros que ceden a la presión. Si los hijos no logran alcanzar el ideal de quienes deberían ser, ya sea porque su temperamento interior no se lo permite o porque sus deseos innatos son fundamentalmente diferentes, la decepción de los padres puede causarles un impacto dañino. Innumerables niños sufren porque se sienten culpables y en muchos casos viven avergonzados porque son incapaces de rendir lo bastante para satisfacer a los padres. Esto puede llevarlos a buscar maneras de deshacerse de la culpa que sienten por no ser educados. Pueden empezar a mostrarse distraídos en la escuela, experimentar brotes de ira o incluso volver su rabia contra ellos mismos en forma de autolesiones de algún tipo. Cuando los niños experimentan estos sentimientos, no pueden evitar desconectar con su interior. Al fin y al cabo, imagine que le digan constantemente que debe ser diferente a como es. ¿Cómo se sentiría? Naturalmente se sentiría confuso.
Pronto, esto crea una barrera entre el niño y el padre o la madre y se produce una desconexión que, al presionar aún más para que el niño sea quien no es, puede llegar a hacerse tan grande que resulte imposible de reparar. Si no va a quedarse más que con una cosa del presente libro, esta es la lección más fundamental. Crear expectativas en relación con el niño en lugar de dejar que sus inclinaciones naturales surjan espontáneamente puede provocar un gran cañón emocional entre usted y su hijo. A medida que crece la separación, una inundación de ansiedad la llenará. Ansiedad no solo por el niño, sino por usted mismo. Y aquí lo vamos a dejar ahora, son como unos 25 minutos, menos de la media hora que regularmente leo, pero lo vamos a dejar aquí para que esto empecemos a absorber toda esta información y saquemos lo mejor, le saquemos todo el jugo y lo apliquemos en nuestra propia familia, con nuestros propios hijos. Otra vez, gracias, espero que les esté gustando mucho este libro, me encanta ahora que lo estoy leyendo por, no sé, segunda o tercera vez. Y vamos a continuar la próxima vez con la parte quinta, y la parte quinta va a iniciar con ser padres. ¿Es realmente un acto de generosidad? ¿Qué piensas sobre eso? Ser padres, ¿es realmente un acto de generosidad? ¿Somos generosos nada más por llamarnos padres? ¿O qué estamos haciendo? Ok, hasta luego, familias.